Santiago. Santiago. El nombre Santiago es una palabra, un nombre que también significa Jacobo y también significa Jaime. Jaime, Santiago y Jacobo son del mismo nombre, solo que en idiomas diferentes, exactamente como Juan. Juan es el mismo John y el mismo Iván, en idiomas distintos. Entonces, Jacobo, Santiago y Jaime son el mismo nombre. En la época bíblica hubo varios Santiagos. Uno, por ejemplo, el que fue padre de uno de los 12, llamado Judas. No el Iscariote, sino Judas Tadeo, su padre se llamaba Santiago. Otro Santiago es el hijo de Alfeo, que era uno de los 12. Hubo otro llamado Santiago, a quien denominaron el pequeño. Otro llamado Santiago, hermano de Juan, y también junto con Juan, hijo de Zebedeo, Jacobo. Acuérdense que Jacobo y Juan, siempre que en la Biblia que se hablaba de Juan, se hablaba de Jacobo, que es el mismo Santiago, recuérdelo. Pero lo que más se dice es que la carta de Santiago fue escrita por el hermano de Jesús, aquel a quien tradicionalmente se le dice es el escritor de esta carta. En Marcos capítulo 6 versículo 3 encontramos un poco algo que tiene que ver con este Santiago. Marcos capítulo 6 versículo 3 dice así: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Fíjense que entonces Jesucristo tenía varios hermanos. Y si Jesús tuvo varios hermanos, eso indudablemente dice que María tuvo más hijos. Aquí lo dice. ¿no están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. En otras oportunidades a Jesús le preguntaban: Señor, tu madre y tus hermanos están allá afuera, me buscan. En ese caso Jesús decía: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que oyen la palabra del reino y la obedecen, ellos son mi madre y mis hermanos. Así que Santiago, en principio, no fue un creyente propio de Jesucristo como tal, pero luego se puede corroborar que fue convertido al cristianismo, entendiendo que Cristo, yo no sé si para usted es fácil, ¿no? Pero para mucha gente no es fácil, ¿no? Que usted diga que mi hermano es el Mesías. Imagínese eso. Eso no es fácil, ¿cierto que no? ¿Usted le creería a su hermano que dice que es el Mesías? ¿Usted le creería? ¿Sabe qué? Yo he visto, no hay nada más inclemente que un hermano. Puede ser muy unido, pero no hay nada más inclemente que un hermano. Ponen quejas. ¿Usted tiene un hermano o tuvo un hermano que ponía quejas? ¿Usted tuvo un hermano que, como en el caso de mi esposa, que ella lo dice de pronto un poco arrepentida, pero ya para qué, que cuando estaba a punto de llegar a casa, si había tenido una discusión con su hermano a las 9 de la mañana y más o menos a las 5 de la tarde ella comenzaba a llorar, para que cuando llegaran le preguntaran por qué lloras y le dijera: por culpa de mi hermano, y le daban una tanda al pobre muchacho. Los hermanos son así, ¿cierto que sí? Bien, entonces Santiago se convirtió al cristianismo y escribió una carta. Esta carta, de alguna manera, en su momento yo les decía que tuvo dificultades para ser admitida en el canon, porque aparentemente contradice una verdad de pronto inmutable. Una de las verdades más extraordinarias del Nuevo Testamento es el hecho de que la salvación no es por obras, sino por gracia. Eso está claro, mil y mil veces claro,
en la Biblia, en el Evangelio, en la revelación neotestamentaria, ¿cierto? En la revelación neotestamentaria, la salvación no es por obras, es por gracia. Pero Santiago en su carta habla acerca de esa fe que se vuelve pasiva, y entonces él lo dice de una manera tan directa que por supuesto eso hizo que en su momento algunos no creyeran o que pensaran más bien que esa carta estaba contradiciendo a Pablo. Dice la Biblia así: hermanos míos, en el capítulo 2 versículo 14 de Santiago. Esto que está aquí, le voy a leer, en su momento casi que se convirtió en una razón para que algunos, incluyendo el ilustre Martín Lutero, la haya prácticamente subestimado, la carta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Fíjese que ahí dice: ¿podrá la fe salvarle? En la versión Reina Valera dice: ¿podrá la fe salvarle? Pero en el texto griego esa palabra no dice así. Creo que la hermana tenía otra versión. Pongamos la otra versión, Nuris. Esto es lo que dice la nueva versión internacional y que se ajusta más al original. Dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? De alguna manera, esa expresión hizo que la gente supusiera que la fe no era suficiente para salvación, y que algunos creyeran que además de la fe se necesitaban las obras. Pero no hay contradicción con Pablo. Hay complementariedad con lo que enseñó Pablo. Una cosa es contradicción y otra cosa es complementariedad. Ahí está diciendo: ¿podrá esa fe pasiva, podrá esa fe que no se muestra, podrá esa fe que de alguna manera se convierte en una evidencia en muchos casos de que no ha habido un verdadero nacimiento? ¿Podrá esa fe ser suficiente para la salvación? Lo que está diciendo aquí es: quien no tiene obras en su fe, quien no demuestra con sus obras. Y vayamos por ejemplo a Efesios capítulo 2 versículos del 8, 9 y 10. Vamos a leer lo que Pablo decía y vamos a mirar que no hay contradicción. Vamos a leer Efesios capítulo 2 versículo 8. Dice: porque por gracia sois salvos. Diga gracia. Significa regalo inmerecido. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué me da la salvación? La gracia de Dios. Yo adquiero la gracia, la recibo a través de la fe. Pero la gracia es la plataforma de la salvación. La fe es el instrumento que con el que yo recibo la gracia o la salvación. Dice que esto no es de vosotros. La justicia viene del cielo. Por lo tanto, aquí está diciendo: la salvación no tiene nada que ver contigo. Es un regalo de Dios. ¿Dice usted también a eso? ¿Usted cree que la salvación es por gracia? ¿Usted cree eso? Bien, la salvación es por gracia. Usted tiene que tenerlo claro, no se le puede olvidar. La salvación es por gracia. En segunda instancia dice en el versículo 9: no es por obras, para que nadie se gloríe. Con esto que le estamos diciendo, o que está diciendo la Escritura, que de alguna manera las obras no son suficientes. Porque si fueran obras, la salvación sería un premio. Y el premio, cuando usted tiene un premio, ¿acaso el que se gana un premio no se siente orgulloso y jactancioso? ¿Acaso el que se ganó el premio de la compañía, de la empresa, está claro? Uno se siente: uy, me lo gané. Pero en verdad no fue el resultado de algo, ¿cierto? Como hace poco yo tuve un premio. Me gané un viaje con todos los gastos pagos a Cancún, la Riviera Maya, por allá en México. Me lo gané. Eso uno se siente como contento. Me gané un viaje. ¿Y a cuánto le gusta viajar?
y mejor viajar gratis. Y a mí me tocó viajar gratis. ¿Está claro? Entonces dice, no es por obras, porque si fuera por obras, la gente se gloriaría. La salvación no es, en el cielo no va a haber gente que se jacte de haber sido salva, porque todos en el cielo, una vez haya sido consumada la última etapa de la salvación, que es la glorificación, todos, absolutamente todos, tendremos que reconocer que la salvación es un regalo que se conquistó en la cruz del Calvario a favor nuestro. No por obras para que nadie se gloríe, no es por obras para que nadie se jacte, no es por obras para que nadie se envanezca. Pero el versículo 10, mira lo que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjense que Pablo no está diciendo que las obras no son. Pablo está dejando claro que las obras no son evidencia de salvación, no son necesarios, no son requisitos de salvación, pero son una evidencia de salvación. ¿Está claro? Las obras no son requisito de salvación, pero las obras, las buenas obras, sí son evidencia de salvación. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, pero dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando Pablo está diciendo eso, y luego cuando Santiago, no hay contradicción. La salvación es por fe. La salvación es por fe, plataformada en la gracia que indicó y dio paso a la obra redentora. Pero la salvación es por gracia. Entonces, la carta de Santiago, de alguna manera, en su momento se convirtió en un obstáculo para algunos que querían resaltar el concepto de la gracia, porque algunos, y eso fue lo que hizo la iglesia tradicional, se le olvidó la fe, ¿cierto? Fíjese que no hay un solo católico que crea que es salvo. Los católicos creen, ojo, los católicos creen que solamente el que es católico va para el cielo, que nosotros somos los hermanos separados. Los católicos a nosotros nos dicen que nosotros nos desviamos, ¿cierto que sí? ¿A usted le dijeron eso? ¿O nada más me lo dijeron a mí? Y a mí también, bastante. Pero búsquese un católico seguro de salvación y no lo va a encontrar. Los católicos, tú le preguntas a un católico, ojo, para ellos el que no es católico no es salvo. Pero pregúntale a un católico, ¿tú eres salvo? Y te van a decir, no, yo no lo sé. Eso Dios lo sabe, eso es Dios. No tienen seguridad de salvación. Nosotros los cristianos que hemos creído en Jesucristo sabemos que la salvación no es por obras. Sabemos que la salvación es por gracia y la recibimos a través de la fe. Por eso no somos tontos como para decir que es que siendo cristianos o viniendo a Centro Bíblico Internacional es que la gente es salva. Porque es imposible que nosotros tengamos esa mente como tan chiquita para creer y pensar eso. Todo aquel que haya reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, todo aquel que haya nacido de nuevo, y óigame bien, téngalo claro, no todo el que viene a Centro Bíblico ha nacido de nuevo, y no todo el que es católico no ha nacido de nuevo. Hay gente que no es católica, que es católica y ha nacido de nuevo. Entonces, la salvación no tiene que ver con mi credo o mi adherencia religiosa en particular. Tiene que ver con mi experiencia salvífica o salvadora con la persona de Jesucristo. Entonces, mire usted eso, porque la salvación es un regalo que se recibe. En Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, más la dádiva. La palabra dádiva significa regalo, y vuelve y coincide con lo que dijo Pablo. El regalo de Dios es vida eterna. ¿A través de quién? De Jesucristo, Señor nuestro. Así que en Romanos 6:23 está claro el concepto de salvación. Si usted quiere predicar a la gente con un solo versículo, apréndase Romanos 6:23. Ahí está claro lo que dice la Biblia en relación a la salvación. La paga del pecado es muerte. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si usted no tiene mucho conocimiento bíblico, si usted no se aprende muchos versículos, si usted tiene dificultades con eso, y ya dijo que tenía dificultades, porque si usted dice yo no me puedo aprender la Biblia, seguramente no se la va a aprender. Porque si usted dice que no puede aprenderse un versículo, no se lo aprende, porque usted ya dijo que no podía.
Y como dijo Henry Ford, si tú dices que puedes y tú dices que no puedes, en ambos casos tienes razón. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es el regalo. Escuche bien, esa palabra regalo es importante. Vida eterna. Cuando usted cumple años, nadie está obligado a regalarle nada. Porque usted se enoja, pues no le dan ningún detalle. Así que no es un regalo. Y el regalo no. La gente tiene problemas el día de su cumpleaños. La gente se resiente y no le dan regalo. Es que es un regalo. Un regalo es un regalo y no decide si lo da o no lo da. ¿Sí o no? Usted no se resienta en su cumpleaños. Tenga en cuenta eso, porque la carta de Santiago habla específicamente de eso. El trasfondo del por qué se escribió la carta es que en los primeros días de la iglesia había judíos en casi todos los países, por aquello de la dispersión que se produjo en el periodo intertestamentario, producto de la invasión de los imperios. Los judíos se expandieron por toda la tierra. Muchos de esos judíos se comenzaron a convertir. La carta de Santiago fue escrita a los judíos que estaban dispersados, que se habían convertido a Cristo. Entonces, por eso la Biblia llama a ellos la diáspora, la dispersión, los judíos que habían sido dispersados por todo. Eso inclusive fue parte de una profecía que el Señor había lanzado a través del profeta Isaías. En este caso encontramos que la razón por la cual el apóstol Santiago escribe esta carta es porque los nuevos cristianos, como en el caso de los judíos que se habían convertido y que querían volver atrás, muchos judíos estaban viviendo ya una persecución. Acuérdense que Roma en un principio fue muy benévola con el pueblo judío, pero luego vino una persecución que se produjo directamente del imperio romano, que no solamente afectó al pueblo judío, sino que también afectó a los cristianos, más específicamente a los nuevos o a la nueva iglesia. Y eso se levantó inmediatamente una gran persecución de parte de sus propios compatriotas, y eso hizo que algunos quisieran volver atrás. Entonces la carta de Santiago fue escrita con ese propósito. Se escribió más o menos en el año 62 o 63 después de Cristo, y esa carta tiene como propósito mostrar la verdadera fe o la evidencia de una fe que se muestra a los demás, no como un requisito, sino como una evidencia. Y en ese caso encontramos que Santiago comienza diciendo, porque podríamos dividir la carta en 7 grandes fragmentos. El primero de ellos sería la verdadera fe puesta a prueba y demostrada a través de las tentaciones. Y ahí encontramos, porque algunos estaban viviendo dificultades en su fe, algunos estaban viviendo persecución por causa de su fe, algunos por causa de Cristo. Usted seguramente de alguna forma ha recibido persecución, porque no todo el mundo se siente contento de que tú te hayas convertido. Entonces vino en aquel entonces un asomo de persecución por parte de los propios judíos que estaban. Y yo quiero decirle una cosa: un judío que se convierta hoy día a Cristo es digno de admirar, porque a un judío casi que lo excomulgan. Si un judío se convierte a Jesucristo, ¿usted conoce alguno? ¿Un judío que se haya convertido a Cristo? ¿Conoce usted alguno? Es muy difícil. Algunos se han convertido, claro que sí, pero no es fácil para un judío, y no porque terminen diciendo que Cristo es un farsante, sino por la persecución. Un familiar judío que se convierta prácticamente es discriminado, es considerado una escoria de la familia. Entonces eso hacía en aquella época que los judíos quisieran volver atrás, renunciar a la fe. Y eso, por eso lo mencionamos tanto la semana pasada cuando estábamos hablando acerca de Cristo y de la forma como algunos querían volver atrás. Entonces aquí está diciendo el apóstol Santiago que la vida y la fe debe ser probada. La prueba es una evidencia de que estamos caminando en un proceso de perfección. ¿A quién le gusta la prueba? Levante la mano. ¿A quién le gusta la tentación? Levante la mano. A nadie.
Pero mira lo que dice Santiago: bienaventurado el varón o la varona que soporta la tentación. La palabra tentación en el texto griego tiene la misma connotación de prueba. Podríamos decir, bienaventurado aquel que soporta la prueba. Por eso dice, porque cuando haya resistido la prueba, ¿ok? La prueba, recibirá la corona de vida. Entonces, cuando estamos nosotros hablando de lo que significa caminar en Cristo, aquí está diciendo, si usted está siendo tentado o usted está siendo probado, entienda que la tentación no viene de Dios, que la prueba no viene de Dios. No es Dios quien envía el problema, no es Dios quien envía la tentación. Dios, en medio de la tentación, que puede ser externa o interna, pero nunca de Dios. Ojo con eso, la tentación puede ser interna o externa. La prueba puede ser externa o interna, pero nunca de Dios. Porque Santiago dice, de Dios no puede venir sino cosas buenas. De toda buena dádiva, todo don perfecto, de Él solo proviene la bendición. Aquí lo encontramos en el capítulo 1, versículo 17. La crisis que ellos estaban viviendo no era el resultado de que Dios estaba mandando la dificultad, porque se ha vendido un evangelio de prueba y entonces Dios me está probando, entonces Dios me está torturando, entonces Dios me está angustiando. No, Dios no hace eso. La dificultad la viviremos producto de estar en esta tierra. Usted, por estar en esta tierra, serás puesto en dificultades. En el mundo tendréis aflicciones. En el mundo, en el sistema, aquí hay dificultades, aquí hay tentaciones. Y óigame bien, somos tentados por el diablo. Somos atacados por el diablo. ¿Alguno de ustedes ha sido atacado por el diablo? Levante la mano. Sí. Y a veces el diablo manda emisarios y manda personas que se dejan usar por el diablo. Pero aquí está diciendo, la tentación como la prueba son externas o pueden ser internas en el caso. Y aquí está diciendo, cuando alguno diga que es tentado, no diga que Dios lo tentó, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Así que, hermano, si usted quiere buscar un enemigo, búsquelo primero dentro, porque Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Tu peor enemigo eres tú, y tu segundo peor enemigo es el diablo. Porque el diablo, de hecho, déjeme decirle, nuestra lucha no es contra carne y sangre. La gente buscando enemigos, buscando pelea con la gente, cuando en realidad Pablo decía, nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, y contra ellos en Cristo tenemos autoridad, porque en Cristo somos más que vencedores. Aquí está claro. Entonces Santiago les está diciendo, ¿sabes qué? No se sorprendan de lo que vivan, ni de la prueba que se puede convertir quizá en una dificultad que yo viva, producto de vivir en sociedad, producto de que el diablo quiere que yo tropiece y caiga. O puede ser una tentación, producto de mi concupiscencia. Y todos tenemos concupiscencia. Pablo las tenía. Lo bueno que quiero hacer no lo hago, lo malo que no quiero hacer eso hago. Forma parte de nuestra tentación humana. Ahora, Santiago está diciendo, él les está diciendo y les previene de las pruebas que enfrentarán. Si a usted le vendieron un evangelio donde no habrá dificultades, vaya que le devuelvan la plata, porque eso no es el evangelio que está en la Biblia. No es que a mí me dijeron, porque es que hay gente que compra algo y después es que cuando compró es que dice, ay, yo no había leído esto. En el evangelio Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Así que un evangelio sin prueba, un evangelio sin dificultades, un evangelio sin tentaciones no es bíblico. ¿Ok? El escritor, hablando de Santiago, asegura que el gozo y la paciencia es el fruto de las pruebas. Si usted está siendo en medio de una dificultad tratado, quiero decirle, el gozo y la paciencia vendrán, y por supuesto la santidad también vendrán a tu corazón. Ahora Santiago está diciendo aquí algo que es interesante, y es que para que tú puedas entender lo que está detrás de lo que tú estás viviendo, necesitas sabiduría. Porque si tú no tienes sabiduría del cielo,
Si tú no tienes sabiduría, tú no vas a poder entender el propósito y el proceso de Dios en tu vida. La sabiduría es indispensable. Por eso dice aquí, si a alguno le falta sabiduría. Así que cuando usted esté en medio de una dificultad, en medio de una prueba, en medio de una tentación, usted necesita entender sabiamente qué es lo que Dios está haciendo a través. Porque hay gente que no entiende. Vive un proceso y no entiende. Vive una dificultad y no entiende. Y por eso nunca salen del problema. Por eso nunca salen de la dificultad. Por eso siempre están viviendo el mismo dolor y la misma tristeza. Por eso están siempre luchando con la misma crisis. Porque no entendieron. ¿Qué fue lo que precisamente le ocurrió al pueblo de Israel? Que por no haber entendido el proceso de Dios, terminaron 38 años dando vueltas en una tierra que por supuesto podían en tan poco tiempo llegar a una tierra prometida. Ahora Santiago está diciendo, ustedes en vez de querer volver atrás, háganse, eso sí, hacedores de la palabra. Porque entienda esto, Dios es inmutable y en su inmutabilidad Dios está diciéndonos a nosotros que Él quiere que nosotros podamos ser no oidores, ¿cierto? Porque a veces en la época bíblica, en la tradición judía, se hablaba de 4 tipos distintos de personas. El que es rápido para escuchar, pero también rápido para olvidar. Hay gente que es pronta para escuchar, pero también se le olvida fácil. El que es lento para escuchar y lento para olvidar. El que es rápido para escuchar y lento para olvidar. El que es lento para escuchar y rápido para olvidar. Pregunta, ¿tú quién eres? Repítame eso, que estoy muy lento para escuchar, pastor, no escuché muy bien. Lo repito, ¿eh? Quiere decir que somos lentos para escuchar. Pero algunos, la sabiduría ¿en qué consiste? En ser rápido para escuchar y lento para olvidar. Eso es ser sabio. ¿Ok? Eso es ser sabio. Porque usted puede venir a la iglesia, le encanta, uy, son buenos, vienen y oyen, pero así se les olvida. Les gusta oír, pero fácil se les olvida. Y caminan, y caminan, y caminan. Por eso el miércoles usted debe venir para apuntar. Usted apunte, porque es más fácil que a usted se le olvide lo que oye. Y aquí Santiago está diciendo, hay gente que es pronta para oír, y hay gente que está diciendo aquí que además no solamente es pronto para oír, sino que es rápido para desoír y para no cumplir la palabra. Por eso dice, haced hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Los 3 infelices, les he explicado varias veces: el que no sabe y no pregunta, el que sabe y no enseña, y el que enseña y no aplica. Los 3 infelices, usted ninguno de ellos es. Pero aquí está diciendo que no podemos ser oidores, porque hay muchos catadores de predicadores. La gente es buena para saber si una persona es buen predicador. Buen predicador. El del domingo, buen predicador. El del domingo pasado no me gustó tanto. El del antepasado, pues, ¿Y quién le dio a usted la atribución de ser catador de predicadores? ¿Quién es usted para decir este sí y este no? ¿Quién lo mandó a usted a que evaluara al predicador? Usted no tiene que evaluar al predicador. Usted lo que tiene que es obedecer la palabra que Dios lanza por cualquier instrumento, porque es que el instrumento no importa, ¿cierto? Lo importante es el mensaje. El mensajero puede ser uno u otro. Lo importante es el mensaje, y el mensaje proviene del mismo Dios. Así que aprendamos. Yo espero que usted no sea de esos que diga, ¿quién predica hoy? Ay, fulanito, ay no, yo me devuelvo. Usted tiene que tener más bien un espíritu de recibir. Si usted tiene hambre de recibir, Dios le va a dar la capacidad de que la palabra usted la pueda recibir en su corazón y convertirla no solamente en vida para su mente, sino vida para su alma también. Aquí está diciendo esto: si alguno es oidor, capítulo 1 versículo 23, y no es hacedor de ella, es semejante al hombre que considera su cuerpo, su espejo, en un rostro natural,
porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. El que viene a la iglesia se ve tal como es, pero luego se va, se le olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será que bienaventurado en lo que hace. Fíjate que aquí Pablo está hablando de la ley perfecta, está hablando de la ley de la libertad. Esta ley es más estricta que la ley de Moisés, porque la ley de Moisés solamente tenía que ver con lo físico, con lo externo, mientras que la ley de la ley perfecta, la ley de la libertad, tiene que ver con la intención. Por eso Cristo hablaba: el que mira a una mujer con su corazón, con sus ojos y le anheló en el corazón, ya adulteró con ella. Antes, si no se consumaba, no había problema, pero en este concepto, aquí está diciendo el Señor que nosotros debemos ir más allá, a la intención. La ley humana sanciona la falta cometida. En Cristo, Dios no va a la falta, Dios va a la intención. Por eso la Biblia dice que Él mira los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted tiene que cuidarse no de lo que hace, no de lo que dice, sino de la intención. Porque si usted cuida sus intenciones, fácilmente sus intenciones no lo van a llevar a usted a, como dijo aquí la Biblia, al hecho consumado, que es el pecado, y por consecuencia la muerte. Entonces aquí Santiago está diciendo que nosotros debemos mantener una verdadera fe. Por eso está diciendo entonces que la verdadera fe será puesta a prueba. La verdadera fe nos va a permitir superar las tentaciones. En segundo lugar, en el segundo concepto, la verdadera fe demostrada por las obras. Y aquí volvemos a mirar las obras. Santiago está hablando de alguna manera del concepto que a veces se nos puede olvidar. Y fíjese que comienza hablando Santiago de la parcialidad. Cuando una persona no tiene claridad de lo que ha vivido y de lo que ha recibido de Dios, termina, porque eso comenzó a filtrarse en medio de las iglesias, y fue la parcialidad. Seguramente que en la iglesia hay gente muy rica, muy pudiente, y gente con escasos recursos. Eso va a pasar aquí y en cualquier parte de la tierra. ¿Qué es lo que Santiago está diciendo acá? La verdadera fe no es la fe que evalúa a la gente por su posesión o por su posición, sino por la verdadera esencia de lo que hay en su interior. Aquí dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea que una verdadera fe se muestra. Una persona que ha verdaderamente encontrado a Cristo como su Señor no va a tomar parcialidad en la iglesia. Y dice aquí: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y le decís al pobre: tú quédate allí, quédate de pie porque no hay espacio para ti, siéntate aquí debajo de mi estrado. Entonces aquí Santiago está diciendo: hacéis distinciones. Y aquí es algo importante. Nosotros tenemos que mantener una actitud imparcial en nuestro caminar en Dios. Porque a veces uno, cuando ve a alguien que lo puede ayudar, uno está más atento. Y cuando uno ve a una persona que de alguna manera no tiene cómo responder económicamente, pues uno no le presta tanta atención. Es como los vendedores cuando llegan a esos restaurantes, ¿cómo se llama? Ahora por ahí por la 79 montaron una cosa de Carolina Herrera. La gente, los vendedores saben. Este llega nada más a mirar, porque lo miran. Y hay vendedores que subestiman, como una señora de los Estados Unidos, creo que se llama Oprah Winfrey. Fue en Europa a un almacén, tremendo almacén, y la vendedora,
Cuando le preguntó, quiero esa cartera, la cartera costaba como unos $8,000. La vendedora le dijo, usted no tiene plata para pagarla. ¿Qué? Y ella dijo, ¿sabes qué? ¿Quién soy yo? Tengo plata para comprarte todo el almacén si quiero, pero no te lo voy a comprar. ¿Sabes por qué? Porque te ganarías la comisión. Y no compró nada. Fue porque hay gente, las apariencias. Hay gente que tiene una apariencia, wow, impresionante. Sobre todo los barranquilleros. Y yo me siento barranquillero también, ¿eh? Si hay un personaje de la costa caribe colombiana que le gusta verse bien y vestirse bien, ¿quiénes son? Los barranquilleros. A mí se me ha pegado eso, hermano. Cuando la gente llega al aeropuerto internacional de Miami, la gente, yo les escuchaba, ahí vienen los barranquilleros. Porque eso sí, pinta. Y aquí está diciendo Santiago, ¿sabes qué? Que nosotros no actuemos así en la iglesia. La verdadera fe no hace acepción de personas. Una persona que verdaderamente se ha encontrado con Cristo no hace acepción de personas. Pocos amenes, pero eso es lo que dice la Biblia. Aquí habla entonces de la ley del testimonio. Y fíjate que en el capítulo 2 dice, a unos se les trata muy bien por su apariencia, por su olor, por su vestimenta. Y no está hablando aquí, por supuesto que Dios no está en contra de que usted se vista bien, que usted huela bien. Eso no tiene nada que ver. Lo que está hablando es que nuestra actitud no puede ser una actitud que juzgue y que haga acepción de personas. Dice más adelante, en el capítulo 2, versículo 13, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí está diciendo esto. Entienda, Santiago está hablando de la parcialidad. ¿Qué ocurre con nosotros cuando de alguna manera alguien se equivoca? No tiene nada que ver con nosotros. A eso los tratamos con mucha rigurosidad. Pero si ese que faltó es algo mío, es muy cercano, entonces ya nosotros a ese lo queremos tratar de manera diferente. Santiago está diciendo aquí que debemos ser imparciales. Y además dice que en todo nuestro andar, en nuestro caminar, fíjate que esa expresión es interesante. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestra relación con los demás, evidentemente tenemos que vivirla y mostrar a los demás como una evidencia de que nosotros hemos tenido el corazón más parecido al corazón de Dios, al corazón de Cristo. Nadie será salvo mediante las obras. Y luego Santiago vuelve y lo repite. En el capítulo 2, versículos del 14 en adelante, vuelve y hace referencia al concepto de obras que ya le hemos mencionado, porque es importante que usted entienda, la salvación no es por obras, pero las obras muestran la salvación. El hecho es que nadie puede ser salvo mediante las obras. Diga amén a eso. Pero tampoco nadie puede ser salvo sin producirlas. Porque usted puede decirle a una persona, ven acá. ¿De qué le sirve a una persona decirle, ven acá, voy a orar por ti, cuando tienes con qué darle? Y eso puede suceder mucho, que a veces hay gente necesitada y en medio de la necesidad nosotros simplemente nos mostramos como apáticos. No, hay momentos que si usted tiene fe, hay gente que no solamente hay que orar por ellos, amén, por la oración, pero a veces se necesita algo más que una oración. A veces necesita ¿qué? Una bendición. Y como en la iglesia nos gusta que nos den, y como la mentalidad humana es yo quiero que me den y no dar, la Biblia dice es más bienaventurado dar que recibir. En una vida proporcionada tiene que haber pensamiento y acción. Yo te quería ayudar, pero no hice nada. Las intenciones no son suficientes.
Debe haber una combinación entre oración y esfuerzo, que eso es algo de lo que la iglesia cristiana adolece. Queremos y oramos bastante, pero no nos movemos. Tiene que haber un equilibrio entre oración y esfuerzo. Porque es que hay mucha gente que tiene fe de que lo van a llamar, pero ¿qué estás haciendo para que te llamen? Nada. Yo me voy a casar, pero ¿qué estás haciendo para que te cases? Por lo menos hazte el blower. Ponte linda, que se te vea la intención. Pero con el mismo moñito. Hay gente que no se ayuda. Y hay que ayudarse de vez en cuando. O sea, tiene que haber oración y esfuerzo. Debe haber un equilibrio entre fe y obras. En el tercer capítulo, Santiago habla de la lengua. Y vamos a saltarnos ese capítulo porque en Centro Bíblico Internacional no tenemos problemas con la lengua, ¿cierto, hermano? Interesante cuando habla de la lengua. Y bueno, yo sí me voy a permitir leerlo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor que. Pues obviamente no es que a los maestros nos van a condenar. Lo que está diciendo es: a ti que Dios te ha dado más, Dios te va a pedir más. Se te dio más, vas a ser demandado más. Y aquí comienza diciendo: porque todos ofendemos muchas veces. ¿Alguno de ustedes ha ofendido a otro? Levante la mano. Hay gente que nunca ofende. Hay gente que no tiene ese problema. Y de verdad, yo conozco gente que no ofende a nadie. Casi que no respira. Hay gente que casi que ni respira. Gente que no tiene problemas. Su carácter es perfecto, manso y humilde. Todos ofendemos muchas veces. Uno se arrepiente más de lo que dijo que de lo que no dijo. Dice: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Hay gente que es muy sabia. Y si usted necesita sabiduría en relación a este tema, pídale a Dios. ¿Cuántos necesitan prudencia al hablar, al actuar? Señor, danos prudencia. Dice que le ponemos freno a los caballos y los conducimos a las grandes naves. Pero la lengua, en el capítulo 3, versículo 5, dice: es un miembro pequeño, se jacta de grandes cosas. He aquí que la lengua está diciendo, dice: cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un pequeño fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Hermano, eso es eso. ¿Quién controla la lengua, como dijo Santiago? ¿Quién? Ella es inflamada por el infierno. Entonces dice, hay momentos en que uno tiene que evaluar mucho esto. Y yo me siento hoy confrontado, porque necesitamos en el Espíritu decirle: Señor, ayúdanos a controlar nuestras palabras, a poner guarda en nuestra boca, a controlar, a tener dominio propio. Aquí está diciendo: si los caballos son guiados por las riendas, que tú y yo asumamos la rienda de nuestra vida, pero no solo de nuestra lengua, sino que tenemos que tener control de nuestro corazón. Porque nadie puede tener un control de la lengua si no tiene control del corazón. El problema no es que la lengua sea perversa y diga lo que se le ocurre. El problema es que nuestro corazón, según Jeremías capítulo 17, es perverso. Y según Lucas capítulo 6, versículo 45, quiero que leamos Lucas 6, 45. El Señor mismo dice así, en Lucas capítulo 6, versículo 45. Ahí está la razón del por qué la lengua es terrible. Porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. De la abundancia del corazón
habla la boca. Quiere decir que tú no puedes controlar tus palabras. Porque hay gente que dice: hoy estoy en ayuno de palabra. No voy a decir nada porque cada vez que hablo me la embarro. No voy a decir nada. No es quedándote callado que vas a poder vencer. Es llenando tu corazón de la palabra. Porque si tú y yo llenamos el corazón de la palabra, ¿sabe qué va a hacer la palabra? Va a cortar, va a romper, va a quitar esa actitud de ese corazón engañoso y perverso. Porque si tenemos un corazón engañoso y perverso, necesitamos una fuerza sobrenatural, y esa es la fuerza de la palabra. Aquí está diciendo eso, ¿eh? Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, y llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a imagen y semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna puede dar agua salada. Ninguna fuente puede dar agua salada y dulce al mismo tiempo. Comentarios, señalamientos, murmuraciones. Todos tenemos un espíritu que se llama curiosidad. Usted y yo tenemos que dominar ese espíritu de curiosidad, porque a veces queremos saber las cosas, y cuando uno tiene el comezón de oír, tendrá después el comezón de hablar. Y a veces uno repite lo que oye sin saber si es verdad o no. Alguien dijo que una manera de disciplinar la lengua es evaluarse. ¿Es verdad lo que yo oí? Porque justo parece el primero que aboga por su causa hasta que venga su adversario y lo descubra. Cuando viene una persona a consejería y viene el esposo o la esposa, tú los escuchas hablar y tú dices: parece que usted tiene la razón, pero deja que escuches al otro. Ahí está la verdad. La verdad no está en una sola persona. A veces uno, el que primero se pone, ahí que se puso en buen puesto, llegó de primero. La verdad siempre tiene dos caras. Las situaciones siempre tienen dos caras. ¿Es verdad lo que yo voy a decir o no? Me consta, porque a veces repetimos, no, por ahí dicen. ¿Cuántos dicen dos? La gente anda diciendo, ¿cuántos? 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Y repetimos y dañamos. Lo que voy a decir es necesario. O sea, ¿es necesario que yo lo diga? ¿Va a edificar lo que yo voy a decir? Pablo dijo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. ¿Sabes que hay cosas que no son necesarias? Y lo que no es necesario, aunque sea verdad, ¿debo decirlo? ¿Ah? No, ¿por qué? Si no es verdad y no es necesario, no lo digo. Hermana, no, cuidado. Dice que si es verdad hay que decirlo. No. Y la otra pregunta es: ¿esto glorifica a Dios? Hay que cuidarnos con eso. Entonces, aquí Santiago está hablando de eso, y vuelve y habla de la sabiduría. Porque si usted quiere tener una vida de testimonio, necesita sabiduría. Lo dijo al principio en el capítulo 1, lo dice en el capítulo 3. La sabiduría que nosotros necesitamos viene de Dios. La de los hombres es animal, terrenal, diabólica. Pero la sabiduría que viene de Dios, mira, es pura. Una persona que ha tenido una experiencia con el Señor tendrá una mentalidad pura. Tendrá una mentalidad pura. La Biblia dice que al puro todo le es puro, pero a los corrompidos e incrédulos todo les es impuro, pues su mente y su conciencia están corrompidas.
es primeramente pura. Después, ¿qué es? Pacífica. Santiago 3:17. Primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna. ¿Qué es benignidad? ¿Qué es benignidad? Pensar lo mejor, es ser benigno. Benignidad es pensar lo bueno, bondad es hacer lo bueno. Benignidad, llena de misericordia. Fíjate que aquí está diciendo, si usted quiere que hoy estás de pronto de este lado, pero otro día puedes estar de aquel lado. Y si usted hoy es inmisericordia, cuando contigo haya que ser misericordioso, la gente también va a ser inmisericordia. Una verdadera relación con Dios te hace puro, pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando habla de incertidumbre, está hablando de dualidad. Un cristiano dual es un cristiano en el que no se puede confiar. Yo voy, mentira, nunca llega. Cuente con eso y no lo hace. ¿Qué está diciendo Santiago? Fíjate que esta carta confronta. Y algunos decían, no, quitemos esa carta. Algunos todavía están interesados en quitar la carta de Santiago de la Biblia, porque es una carta que confronta la carne. Y aquí luego viene y dice, es que ustedes tienen que saber que Dios no los puso para tener comunión con el mundo, sino con Dios. Y habla de la amistad con el mundo. La Biblia dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Capítulo 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos? ¿De dónde vienen las? ¿No es de vuestras pasiones? De vuestra concupiscencia. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. La amistad con el mundo se constituye ¿qué? Enemistad con Dios. Ay, pastor, ¿y acaso Dios no dice que hay que amar al mundo? Porque la Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y es como así que ahora me está diciendo que no ames al mundo. Una cosa es el mundo, porque fíjate, la palabra mundo, cuando estuvimos estudiando las figuras retóricas, una cosa es el mundo como la humanidad entera, el género humano. A esa humanidad hay que amarla. Pero lo que está diciendo aquí es el sistema mundanal y pecaminoso. Tú y yo estamos llamados a mostrarle al mundo que nuestro testimonio de fe es diferente. Hay cosas que a otros les puede quedar bien, pero a ti no te quedan bien. Hay palabras que a los mundanos les quedan bien de pronto, pero a ti no te queda bien, porque tú eres un escogido de Dios, porque tú eres un hombre a quien Dios llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anuncies a los demás las virtudes de ese que te llamó, que te redimió, que te rescató, que te hizo una nueva criatura. Entonces aquí estamos diciendo que no se puede servir al mundo y a Dios al mismo tiempo. No se puede gozar de la vida de fe y gozar de la vida del pecado. Ahora que viene el día de Halloween, cristianos que vienen a la iglesia y ponen los peladitos a triqui triqui Halloween, siendo que eso es una cosa perversa, pecaminosa, pagana, idolátrica. El carnaval de Barranquilla, ¿qué es lo que tiene el carnaval de Curramba?
que enloquece a la hija y enloquece a la mamá. Cristianos que se enloquecen con el carnaval. Cultura, no es cultura, es pecado, es mundo. El trasfondo de las cosas. Ay, no, pero es que eso no tiene nada de malo. Y esa es la famosa frase de aquellos que quieren llamar a lo malo bueno, a lo amargo lo quieren llamar dulce. Eso no tiene nada de malo. Eso es cultura, eso es folclor. Y somos caribeños. Aquí está diciendo la amistad con el mundo. Oye, tú puedes ser amigo de los mundanos. Pero ¿y cómo así que tú eres amigo de los mundanos y los mundanos nunca se han convertido? Tú puedes ser amigo de los mundanos, pero los mundanos se tienen que convertir. Ojo, no te vuelvas a ellos, que ellos se vuelvan a ti. No te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. No te pongas a hacer trueques con el mundo. Ay, yo voy allá y tú vienes acá. ¿Quién dijo eso? Hay gente que se pone a hacer esos trueques, se van para allá y no vuelven. Cuidado. Aquí dice, esto me encanta. Capítulo 4, versículo 5 dice: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea que Dios te anhela celosamente. Dios te anhela celosamente. Si usted fuera el pastor de esta iglesia, ¿usted le prestaría a unos satanistas el templo para hacer un culto a Satanás? ¿Sabes que no? Ay, no, porque es el templo de Dios. Bueno, tú también eres una persona a quien el Espíritu Santo anhela con celo. Dios te cela. No son los pastores. Porque hay gente que puede decir: es que los pastores ponen. No somos los pastores, es la palabra. Y aquí está la Biblia diciendo que debemos vivir una vida de testimonio. Diga amén a eso. Tenemos que aprender a depender de Dios. Oye, el tiempo se ha ido. En el capítulo 4, eso es lo que está diciendo Santiago. Somos diferentes y debemos vivir de manera diferente. Aquí dice el capítulo 4, versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él ¿qué? Huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquí es una cosa interesante, ¿eh? Tú quieres tener más de Dios, acércate más a Dios. Dice aquí: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice aquí: pecadores, limpiad las manos. Vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Como cristianos estamos llamados a tener una vida de testimonio. La carta de Pablo, de Santiago, en su totalidad, lo que está mostrando es el deseo de que nosotros, como hijos de Dios, podamos vivir una vida completamente entregada, sabiendo que el mundo no va a leer la carta de Pablo, la carta de Santiago. No la van a leer. Te van a leer a ti. No van a leer el libro de Mateo, te van a leer a ti. No van a leer el libro de Apocalipsis, te van a leer a ti. Y si hay gente que dice que no entiende el libro de Apocalipsis, hay gente que cuando te lee te dice: yo tampoco te entiendo. Porque hay dualidad. Eres cristiano y también mundano. Aquí pareces mundano y allá pareces cristiano. ¿De dónde eres? Ni de aquí ni de allá. ¿Sí o no? Entonces con eso tenemos que tener algo bien claro. Nosotros debemos vivir una vida de consagración. Y para eso es la fe, para que nuestra fe muestre al mundo y testifique de lo que significa depender del Señor. Vuelve y habla Santiago de la
de las riquezas cuando se vuelven efímeras en el corazón. No está diciendo Santiago, él no está haciendo referencia de que el dinero es malo, no está diciendo que la bendición es mala, no está diciendo que poseer, que tener, que alcanzar es malo. Lo que está diciendo es que no podemos permitir que eso gobierne nuestro corazón. Aquí lo dice. Vamos, capítulo 5, vamos ahora, ricos, llorad y aullad porque por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Aquí Santiago está diciendo: tener es bueno. Lo que no es bueno, tener a pesar de vender los principios, a pesar de quitarle a otro, porque hay gente que quiere tener, así sea que tenga que tumbar a otro, robarle a otro, quitarle a otro. Y hay gente que quiere progresar y quiere prosperar viendo cuánto tumba. Dios no quiere eso. Quitándole al uno, siendo miserables, porque hay gente que es miserable, ¿eh? Y la miserableza tiene que ver con la actitud del corazón. Entonces aquí está diciendo Santiago, tenemos que tener claro que como hijos de Dios sabemos y entendemos que Dios es el que provee, que es el que sostiene, el que levanta, y Él es el que nos va a prosperar. Honra a Dios y Él te va a exaltar. Bendice a Dios y Él te bendecirá. Y a los hermanos, bendícelos tú. Tienes que bendecir también, porque esto es evidente que forma parte del propósito de Dios para nuestra vida. Termina Santiago hablando de algo hermoso. Está hablando Santiago, esto me gusta: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Está hablando de los ministros, llámelos, porque no sabemos. Si usted está enfermo y no llama, ¿quién va a saber? Tiene que llamar. Y que oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Fíjate que aquí está importante. ¿El aceite para qué sirve? No, para una persona endemoniada no se puede ungir. ¿El aceite para qué sirve? Para ungir a las personas, ¿ok? En lo que tiene que ver con sanidad y con ministerio. Ahí es lo que dice la escritura. La oración de fe salvará al enfermo. Aquí habla de sanidad. El Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. Y aquí dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error y de sus caminos salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados.